Ahí está. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Dios les bendiga. Verdades bíblicas. Aquí sobre este lugar bonito, sobre Tarímbaro, donde hemos venido. Bueno, ahora nos toca pues sacar, compartir desde este lugar que nos da mucho gusto estar aquí en la ciudad del Pulque. Carmelita, Dios te bendiga, buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. ¿Cómo ves esta ciudad? Mira qué bonito. Pues muy bonita, muy pintoresca. Muy pintoresco este muy pueblito. tranquila. Tranquilo, sí, muy bonito, muy bonito. Muy verde, muy Sí, agradable el lugar. El pulquecito acá, sí. Bueno, Muy bien, pues vamos a tratar ha llegado mucho esta petición de este tema, que bueno, también a colación lo hemos compartido con Carmelita, acerca de una inquietud que no nomás ella, sino mucha gente me ha preguntado, me ha consultado, y bueno, pues ella también dentro de lo que quiere preguntar, pues nos damos cuenta de cómo está la humanidad, qué tan perdida está y qué es lo que le falta a la humanidad para poder llegar a tener una estabilidad espiritual, llegar a tener llegar a lo que se puede complementar como una felicidad absoluta, etcétera. Hay una serie de situaciones, pero Carmelita, ¿qué pasa? ¿Cuál sería tu pregunta? ¿Qué es lo que tú quisieras preguntar? sí. Mira, Rafael, yo mi inquietud, bueno, tengo bastantes, pero la principal ahorita es por qué las parejas, ya sea de novios o de matrimonio, se da tanto la infidelidad, el abandono de una de las partes hacia la otra. Sí. ¿Por qué existe eso? Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? Si un día se quisieron, de pronto se acabó, hay infidelidad, andan viendo a otra persona o se abandonan. Sí. ¿Qué pasa? Bueno, verdades bíblicas, lo tengo que decir una vez más, Carmelita, porque aquí se trata de hablar con la verdad, no con mentiras, sino que si estamos hablando verdades bíblicas, Carmelita, es que tenemos que mencionar siempre, siempre la escritura, es decir, la palabra de Dios, que lo vuelvo a repetir, Sí, la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es la manera que nos enseña a vivir correctamente. ¿Sí me explico? La Sí. Biblia tiene los elementos para que un ser humano sea feliz, que tenga los ingredientes para ser feliz. Entonces, mira, te lo voy a responder, mira. Cuando el ser humano peca, o sea, Adán y Eva peca, el pecado fue lo que vino a alejar, ¿sí me explico?, al ser humano de la presencia de Dios. Es decir, la relación que tiene Dios con el ser humano se alejó, se apartó. ¿Me explico? Y el ser humano fue hecho para que Dios viviese con él, con ellos, o que la humanidad viviese con Dios, tuvieran a ese Dios que alimenta al pueblo, a sus hijos, a través de la enseñanza, a través de las bendiciones, milagros, llámese como se pueda explicar, ¿me explico? Sí. Pero que el pueblo debe estar dependiendo de las cosas de Dios, de la manera de educación, de valores, de sentimientos, ¿me explico? Y cuando el ser humano peca, ¿verdad?, se aleja de la enseñanza divina de Dios, de los consejos de Dios. Y también te tengo que decir una cosa importante. Aquí el diablo, porque así es cierto. Juan 10:10, el Señor Jesucristo dijo, el diablo vino, el que vino a engañar a la Eva, a la primera pareja. Jesús viene y nos advierte, el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Eso nos está advirtiendo Jesús, ¿verdad? Que la relación que vamos a tener nosotros solos como humanidad va a ser de fracaso si no nos acercamos a Dios. ¿Me explico? Si no buscamos el conocimiento, la sabiduría de Dios. Por eso en el Antiguo Testamento, en Oseas 4:6 dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, la humanidad fracasó, perdió, se alejó, se destruyó, ¿verdad? Porque no tienen ni tuvieron el conocimiento de Dios. Entonces, en las sociedades viene a ser lo mismo.
Si las sociedades no tienen amor, el amor sobre todo genuino, un amor de respeto en las sociedades, de padres a hijos, ¿me explico? Si no hay dentro de la familia el amor verdadero y sobre todo el amor a Dios, pues es muy fácil que el hombre pueda autodestruirse unos a otros, que es lo que vemos ahorita con los feminicidios, con los asaltos, las violaciones. ¿Me explico? Esto es consecuencia de que no tienen, vamos, ese hueco que tienen dentro de su corazón, es que hace falta Dios aquí. ¿Me explico? Dios es el que hace falta en el hueco que el hombre tiene dentro de sí, que es la figura de Cristo Jesús. El amor por los demás, por eso Jesucristo dijo, amaos los unos a los otros, así como yo los he amado a ustedes, ¿no? Entonces, si la humanidad no tiene el amor de Dios, esto nos va a llevar a un fracaso total. Así de sencillo, Carmelita. La solución es conocer a Dios. Tenemos que buscar la escritura, la Biblia, Carmelita, pero te voy a decir una cosa, sin pinta religiosa. Aquí tenemos que desechar todas las religiones. Porque estas vinieron a contaminar la relación del hombre. Exactamente. Lee la escritura, la palabra de Dios, donde no va a haber errores, ¿no? Lee la escritura y si tú lees y obedeces lo que Dios te dice ahí que hagas, te va a ir bien. ¿Me explico? Es decir, mira, dice la escritura en el libro de Levítico, ¿verdad? La escritura dice lo siguiente, dice, ante ustedes, dice el Dios Todopoderoso a su pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios, les dice, ante ustedes expongo la bendición o la maldición. Les da los elementos para que ellos decidan qué es lo que quieren. ¿Me explico? Porque ellos deben de tener, sí, ellos deben de tener la decisión de qué es lo que quieren. Todavía Dios les da esa oportunidad de decidir y les dice, les doy la bendición o la maldición. La bendición, si ustedes se sujetan a los mandamientos que yo les doy. Fíjate lo que les dice Dios. Yo los voy a bendecir si ustedes se sujetan a mis mandamientos. ¿Me explico? Les voy a bendecir no nomás a ustedes, sus ganados. No habrá animal estéril. Va a haber buenas siembras. Bueno, van a tener todo excelente. ¿Me explico? Dios les está explicando, les está dando esta norma. Pero también les advierte, les voy a dar maldición si ustedes me rechazan y se van tras dioses ajenos que ustedes ni siquiera conocen. Y claramente, Carmelita, que al hablar de dioses ajenos, es que la gente ponga de antemano otro tipo de intereses. A esos son los dioses ajenos. Una viene a ser la idolatría, pero otra viene a ser la soberbia, la vanagloria personal humana. ¿Me explico? Sí. El machismo, la prepotencia. Todo esto viene a ser dioses ajenos. Claramente la adoración a la muerte, todo lo que concierne a lo que el hombre quiere para sí, total para él. ¿Me explico? Quiere hacer su propio mundo, él mismo, el propio hombre. Y claramente que atrás de todo esto pues está el diablo. ¿Me explico? Entonces, Rafael, ¿cuál va a ser el fin? ¿Qué nos va a suceder? ¿Cuál va a ser el fin de la humanidad? Bueno, claramente si yo te tengo que responder es lo que dice la escritura bíblica, Carmelita, porque la Biblia nos habla acerca de todos estos términos y la gente tiene el control absoluto para ver ese libro y darse cuenta del panorama, lo que está sucediendo. ¿Me explico? Sí. Si la gente no abre la Biblia y aprende, van a estar cegados. ¿Me explico? Por eso el Señor Jesucristo bien lo escribió, bien lo dijo. Juan 8:30, 31 y 32 de Juan, que dice, ahí está bien clarito, y Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él y les dijo, si ustedes obedecen mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. ¿Me explico? Sí. La verdad es la auténtica manera de vivir, Carmelita. Es decir,
si yo obedezco a Dios en su palabra, yo voy a ser feliz. Dios me va a capacitar para ser feliz con mi familia, con mis hijos, con la sociedad que me rodea. Voy a tener principios, nada me va a faltar, porque yo voy a estar dirigido por Dios, por su palabra. ¿Me explico? Sí. Y eso es algo bien bonito, tener el amor hacia los demás. Pero cuando la gente vive bajo sus propios preceptos y claramente dirigidos por el diablo, porque ¿qué va a hacer el diablo? Lo contrario de lo que hace Dios. Y te pongo un ejemplo, Dios en su palabra dice, no robarás. ¿Qué hace el diablo? ¿Qué hace la gente? Robar. Lo contrario. Dios en su palabra dice, no matarás. Y eso es bueno, ¿no? Sí. Que nosotros no matemos. En cambio, ¿qué hace el hombre? Matar. Bueno, el diablo está atrás de todo esto, Carmelita. Fíjate lo que te digo. Y no lo entiende la gente tan fácilmente, no lo entiende. Porque tienen un velo en los ojos que no les permite. Y eso es ignorancia, no conocen la palabra de Dios, no la conocen. La Biblia no la conocen, pues. La Sí. gente se dice de tal o cual religión. No, yo soy católico, pero viven de la manera como ellos quieren. Se emborrachan, fuman, se tatúan y aún así dicen y se declaran de tal religión, pero viven en pecado, en desobediencia. Y mientras el mundo vaya por esa condición, va a haber fracaso. O sea que Fuerte, se nos fuerte. espera un futuro Triste, desolador, desólalo. Sí, así es, porque así lo dice la Escritura. Vendrán falsos pastores, vendrán calamidades. Al Señor Jesucristo le preguntaron que cuál iba a ser el final del tiempo. Dijo, va a haber guerras, rumores de guerras, pestes, enfermedades, sí, como las hombres viendo, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. O sea, van a venirse cosas terribles, muertes, donde los hijos van a atacar a los padres, donde los van a perjudicar totalmente. Y eso es lo que ya estamos viendo. Ya la gente ya no le, como te dijera, ya no tiene el sentimiento por la misma gente. No, ya hasta matan por 500 pesos ya. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Que la gente se acerque a conocer la palabra de Dios y que practique lo que Dios les enseña allí, como dice la segunda carta. Bueno, ahorita voy a hacer, ¿cómo se dice? Voy a hacer práctica de mi conocimiento espiritual, porque no traigo Biblia en mano, pero la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, dice la Escritura, Carmelita, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir, instruir, redarguir, a fin de que el hombre de Dios, ¿sí me explico? Sí. Aquellos que son guiados por Dios sean enteramente preparados para toda buena obra. ¿Ve qué hermoso? Todo aquel que se deja discipular por Cristo Jesús va a ser feliz. ¿No es una buena noticia? Claro que sí, Rafa. Bueno, claro sin que embargo, sí. las sociedades no lo ven así. Más bien estamos, como te dijera, estamos tan inmiscuidos, tan gobernados por tradiciones de los mismos hombres, que más que sean de bendición, son todo lo contrario. Porque el apóstol Pablo en Colosenses 2:8 nos advierte de que no sigamos tradiciones de hombres, porque estas nos alejan de la presencia de Dios. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Busquemos la palabra de Dios. Porque si no tenemos la palabra de Dios, Carmelita, escúchame esto, sí. Si en una familia no tenemos los sentimientos de Dios, los valores de Dios, los hijos van a terminar mal. ¿Y qué tipo de relación van a tener de noviazgo? Mala. ¿Me explico? Mala. Nada van a estar pensando en sus deseos carnales, en perjudicar al otro, en hacerle chiquillos a las chamacas y largarse, emborracharse, nada más sobre los deseos de la carne, Carmen. Por eso no nomás esto existe en los noviazgos, en toda la sociedad, en todos los ámbitos en cualquier sociales, tipo de relación, en tipo de cualquier sociedad, llámese las sociedades ricas o clase media o alta o pobre, porque lo peor es en la gente marginada donde no tienen ni escuela ni educación. Hay niñitas que se embarazan a los 12 años
sin Híjole, tener qué conocimiento. terrible, ¿eh? Pues, ¿cómo no? Porque todavía no saben ni disfrutan su niñez y ya están de mamás. Imagínate nada más qué terrible es eso. Por falta de conocimiento, porque no conocen de Dios. Por eso les digo a los jóvenes, no se embaracen, no se casen, hasta después de que ustedes ya tengan una preparación y otra cosa, un buen trabajo. Carmelita, un buen trabajo. Entonces, sencillamente, si los jóvenes no tienen una preparación espiritual y que tengan una profesión, van a sufrir, van a fracasar totalmente. Esa es la puritita verdad, la realidad es esa. Así nomás de sencillo. Esa es la realidad. Entonces vamos a ver sociedades caídas, perdidas, por falta del conocimiento de Dios. Es decir, solamente la palabra de Dios, la Biblia, nos puede capacitar para vivir como sociedades de éxito. O sea que definitivamente el futuro que nos espera es desolador. Tristemente, tristemente, tristemente es una cosa triste. O sea que de seguir así no hay futuro. Lo que pasa, Carmelita, es que entendamos, no, va creciendo la humanidad, ¿me explico? Sí. Pero también va creciendo el pecado. Porque si no, nosotros buscamos una educación absoluta que está en nuestro creador. Si no buscamos esto es como una bomba de tiempo. ¿Sí me explico? Sí, Pues sí, va a ir en aumento hasta que ¿qué? Hasta que esto reviente. Hasta que esto reviente, es correcto. Pues va a llegar ese momento en que ¡pum! Va a romper esto. Y así va a acabar. Ahorita, por ejemplo, mira, con Dios bendiga a todas las personas, pero sobre todo aquellas personas que tienen una inclinación sexual diferente, con todo respeto, porque no quiero que esto se tome a mal o que critico, que juzgo, no, por eso se llama Verdades Bíblicas el programa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios habla a través de la Biblia. Dios habla a través de su palabra. Ahorita está creciendo mucho el homosexualismo, el lesbianismo, ¿me explico? Sí. Y esto Dios detesta esta práctica. Y la pregunta es, Carmelita, una buena pregunta para el público, a los hermanos en la fe. ¿Esa persona homosexual o esas mujeres lesbianas creerán en Dios? Esa sería una buena pregunta, Carmelita, porque a lo mejor habrá mucha gente joven, jóvenes que son homosexuales, pero que creen en Dios. Eso está mal, porque Dios en su palabra prohíbe este tipo de relaciones, por si tú no sabías. Dios está en contra del homosexualismo o el lesbianismo. Dios está en contra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que lo que Dios hizo fue hombre y mujer, no seres intermedios, ¿sí me explico? Oiga, ¿y por qué se da el lesbianismo, el homosexualismo? Por ignorancia, porque el diablo está metiendo este tipo de prácticas. El diablo no es porque, ay, déjenme ser, es mi cuerpo, no, Señor. Es algo que se tiene que remediar, corregir. ¿Me explico? ¿Me explico, sí o no? Sí. Es decir, si vinieras o me trajeras tú un homosexual y, Rafa, ¿qué consejo le dirías? Que se acerque a Dios para que Dios le quite ese espíritu malo y orar por él para que Dios lo bendiga y pueda tener su propia identidad masculina. ¿Sí me explico? Sí. Es decir, un hombre debe ser hombre. No debe tener, no un hombre. Yo tengo, por ejemplo, yo soy hombre, tengo mi aparato reproductor masculino. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de Entonces acuerdo. yo no tengo por qué ser mujer. Si Dios me hizo varón, pues tengo que respetar esa cualidad. ¿Sí me explico? Lo mismo en la mujer. ¿Me explico? Sí. Entonces, eso es lo que enseña la Biblia. Sí, que vayas de acuerdo a tus genitales de origen. Exactamente, es correcto. Entonces, por eso es algo bien serio. Y yo les pregunto a las mujeres que son lesbianas o las que tienen ¿cómo se puede decir? Pues esa preferencia. Esa preferencia, sí, el homosexual o la lesbiana. Si creen en Dios, busquen la escritura, busquen su salvación. Hebreos 9:7 dice la escritura, Carmelita, está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Entonces, una persona después que muere va a venir a juicio. Aquí nada de que dame chancecita, ¿ves? Porque no.
Dios te va a llamar a juicio. ¿Me explico? Y si tú estuviste en pecados, te va a castigar. Por eso Dios dejó su palabra, para que a través de su palabra nosotros nos conduzcamos correctamente. ¿Me explico? De acuerdo, Ahí Rafael. está. De acuerdo. Ahí está la enseñanza. Si Dios me está enseñando a caminar correctamente, ¿qué debo de hacer? Caminar correctamente. Si Dios me enseña en la Biblia sus principios para vivir correctamente, los tengo que seguir. ¿Me explico? De acuerdo. No lo voy a hacer a mi conveniencia. Nada Sí. más agarro lo que me conviene y lo que no, no. No, Señor. Por eso, tienes que apegarte Clara, por eso el a la tema se palabra. llama verdades bíblicas, porque aquí se tienen que decir las verdades, no mentiras. Y si la gente, Carmelita, te lo digo seriamente, si la gente opta por vivir en el pecado, va a tener sus consecuencias malas. Romanos 6:23, la paga del pecado, la consecuencia es la muerte, así mismo. Y claramente que a lo mejor, como mucha gente me ha dicho, ay, pero hay muchos cristianos hipócritas. Sí los hay, yo no digo que no, porque son hipócritas a sus conveniencias. No siguen verdaderamente la instrucción de Dios. Se dicen cristianos, pero no lo son. Por eso el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los vas a conocer. A un cristiano verdadero, tú te vas a dar cuenta de que se va. ¿Cómo lo vas a reconocer? En su manera de comportarse, en su manera de hablar, de dirigirse, de darte de la sociedad. ¿Sí me explico? Ahí te vas a dar cuenta quién es un cristiano verdadero y quién no. Pero gente mentirosa que dice creer en Dios, hay mucha. Hay mucha que dice, ay, sí, yo creo en Dios, pero falso, es pura mentira, Carmelita. Por eso verdaderamente, si la gente, escuchemos, por eso nosotros, mira, Carmelita, el tema que grabamos hace poco acerca de la Navidad y que le pusimos una Navidad mentirosa, viene a colación, porque queremos seguir esa tradición decembrina donde hay el amor, los regalos y el abrazo, pero es pura hipocresía. No conocemos ni la palabra de Dios, hacemos la fiestita a nuestra conveniencia y no obedecemos a Dios. ¿Me explico? No lo obedecemos, no conocemos sus principios. Nosotros queremos hacer la fiesta para nosotros y no es así, pues. No nos educamos de acuerdo al fundamento de Dios, Carmelita. Y eso es terrible, terrible. Así que, queridos hermanos, amigos en la fe, Carmelita, es tan importante que si los jóvenes no se preparan en la enseñanza de Dios, pues van a vivir mal. Esos jóvenes van a tener fracaso en su matrimonio, van a tener hijos rebeldes, van a vivir a través de los placeres de la carne que los va a llevar a la rebeldía, a la destrucción y a la muerte. Es una realidad. Así como ves. No, Rafael, de acuerdo. ¿Qué te quedó claro? ¿Hay alguna pues duda? Definitivamente que vamos hacia nuestra destrucción. Sí, esa es la verdad. Y que vamos a pasos agigantados. Sí. Como un tren que va a toda velocidad. Y que sin freno. Y sin freno. Y que nadie le importa. Claro, sí. Nadie le interesa ese tipo de temas. No cuidamos nuestro cuerpo. Por ejemplo, ahorita yo veo a la juventud que fuma mucho, Carmelita. Sí. Que toma mucho. O sea, estamos autodestruyendo nuestro propio cuerpo. Y cuando vienen las enfermedades, ahí sí lloramos. Ahí sí suplicamos a Dios que nos cure. Y eso es algo terrible porque nosotros somos los arquitectos de nuestro propio mal. No más que inconscientemente le hacemos caso al diablo, en estar perjudicando nuestro cuerpo, más que cuidándolo y dándole una, porque Dios nos dice en su palabra que el cuerpo es prestado y que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que es nuestra responsabilidad cuidarlo. Así de sencillo, Carmelita. Y la sociedad no. Fume, fume, fume. Ahí van los jóvenes como si fuera una cosa tan fácil a tatuarse. Esto es prohibición para Dios. Dios prohíbe el tatuaje, hombre. Entiéndanlo. Si, si no van a venirse destrucciones en ustedes, en su propio cuerpo. Esa es la puritita verdad. Somos necios, rebeldes.
mucha rebeldía en la humanidad. ¿Verdad? Por eso pues la Escritura nos habla de que nosotros tenemos que volvernos a Dios, pedirle perdón por nuestros pecados. Tenemos que hacerlo, como dice la Escritura, Jeremías 33:3, clama a mí, dice Dios, y yo te responderé. Entonces tenemos que pedirle perdón a Dios de toda la cochinada que estamos haciendo, todos los pecados. Tenemos que pedirle perdón, Carmelita, arrepentirnos, cambiar, sujetarnos a su poderosa palabra para que podamos tener bendición en nuestra vida y paz sobre todo. De acuerdo, Rafael. Pero si no lo hacemos así, vamos a vivir mal y vamos a ir hasta la propia destrucción de la humanidad. Así de sencillo. Ya, eso es lo que espera los finales de los tiempos, ya, donde el Señor va a venir a juzgar a vivos y a muertos y va a acabar con este sistema de cosas. Así de sencillo. Lean la Biblia, lean la palabra de Dios, esa es la clave. Leer la palabra de Dios, no seguir religiones. Leer la poderosa palabra de Dios y otra cosa, depender del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía de la manera correcta. No es lo que pienso yo o lo que decido yo, sino lo que es lo que el Espíritu Santo me enseña y lo que Él me enseña en su palabra. ¿Me explico? Esa es la cosa. Queridos amigos, hermanos en la fe, Dios les bendiga. Casa de Jesús, Iglesia Cristiana, pues les agradece el apoyo que nos dan. Lo que queremos no es llegar a popularidad, a ser famosos, nada de eso. Queremos que los mensajes puedan llevarse a la gente que no los tiene, Carmelita. Y eso es lo que queremos comunicar, las noticias buenas, nuevas, para la gente que no tiene esta palabra. Que Dios los guarde, Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima. Buena tarde a todos. Gracias.